serie y hoy quiero hablarles acerca de una clave que el Señor nos dejó en el libro de Lucas capítulo 4 del versículo 17 al 19 y lo vamos a leer. Y vamos a leer honrando la palabra del Señor Dios, del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí hay una declaración, además de todo lo que dice la palabra del Señor, que Dios lo habilitó para, lo ungió para, lo consagró para. Me ha ungido Jehová, dar vista a los ciegos, llegar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, pero también dice a predicar el año agradable del Señor. Y esto tiene una implicación escatológica que vamos a revisar esta noche. ¿A qué se refería el Señor cuando decía que Él ha venido o que vino a predicar el año agradable del Señor? Cuando Jesús recibe este texto, Él estando en la sinagoga, mire cómo el Señor se congregaba. Y estando en la sinagoga, le dieron a leer este texto y dice que lo encontró. No fue casualidad, sino que Él lo buscó. El que busca, encuentra. Y habló esto acerca de lo que proféticamente hablaba Isaías, y usted puede encontrar esta misma palabra en Isaías 61, acerca de lo que iba a ser el Mesías 700 años después, y se estaba cumpliendo ese mismo día. Ahora, a predicar el año agradable del Señor, y este es el tema que quiero que analicemos esta noche, que estamos en los albores del año agradable del Señor. Para poder descubrir qué es lo que hay en todo esto, necesitamos sentar algunas bases. Y una de las bases que quiero que analicemos esta noche está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26. Entonces, fundamento número 1, para poderlo utilizar para descubrir qué significa escatológicamente el año agradable del Señor. Dice su palabra: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Muy bien, aquí entonces encontramos que el Señor nos dice que de un solo hombre, una sola sangre, Él ha tomado para que toda la raza humana habite en esta tierra, pero Dios ya le ha dado tiempos prefijados, ya tiempos ordenados, tiempos que se iban a seguir y que iban a llevar una consecuencia, y nosotros lo podemos ver en la Escritura para encontrar cuáles son las señales de esos tiempos y más específicamente las señales de este último tiempo. Esta es la versión Reina Valera 1960. Para ampliar un poco, dice la versión de la Biblia del Jubileo, lo interpreta así. Dice que Dios, determinando las sazones, las cuales limitó. Recuerda que ya en una ocasión vimos qué son los tiempos y qué son las sazones. La Biblia de las Américas lo interpreta así: habiendo determinado sus tiempos señalados. Usted sabe, mis amados, que en la Biblia encontramos lo que se conoce como los tiempos señalados de Dios. Y nada ha sucedido por casualidad. Dice, por ejemplo, que cuando Cristo nació, fue un tiempo señalado. Y llegando el tiempo señalado, dice, Cristo nació. También dice que cuando llegó el tiempo señalado, Cristo murió. Entonces, nada de lo que encontramos a través de la historia
ha sucedido por casualidad, sino que han habido o que son tiempos prefijados por el Señor, tiempos ordenados por el Señor, tiempos señalados por el Señor, que en hebreo es el término M-O-E-D, moed o mod, le dicen algunos, ¿verdad? En la Nueva Versión Internacional dice, y determinó los periodos de su historia. Entonces, primera base que queremos sentar esta noche, que Dios, desde antes de la fundación del mundo, antes de que sucediera la rebelión en los cielos, antes de que el primer ser humano naciera en esta tierra, Dios ya predeterminó la historia del ser humano, ya predeterminó la historia de este planeta, ya predestinó nuestro destino en este planeta. Entonces, necesitamos nosotros ubicarnos en qué tiempo histórico nosotros estamos viviendo. Y sabe que cuando hablamos de escatología, hablamos de que la escatología es el estudio de los acontecimientos de los últimos tiempos. Segunda base, Salmo 94, dice la palabra del Señor, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ahora, si usted ha venido trayendo la secuencia, recordará que la semana pasada y antepasada hablamos de lo que significan las vigilias de la noche. Hablamos esos 2 días que nadie conoce, esos 2 días y la hora que nadie conoce y que son tiempos de oscuridad, que son los tiempos que estamos viviendo en este momento. Tiempos de oscuridad y cada vez se va a ir poniendo más densa esa oscuridad. Entonces, hablábamos anteriormente que 2 cosas suceden en estos tiempos de oscuridad. Número 1, apostasía. Recuerda que aquel discípulo llamado Judas apostató, entregó a su Señor, dio la vuelta, se regresó, no siguió el camino, se apartó. Eso es apostasía. Y también Pedro negó al Señor en tiempos de oscuridad, de noche. Fueron a apreciar al Señor los religiosos de noche. Y número 2, hablábamos que la noche también son tiempos de preparación. ¿Para quién? Para la iglesia, para los hijos de Dios. Y vimos cómo Israel allá en Egipto se preparó de noche para salir de día en los albores. Y vimos cómo muchos ejemplos de salida de noche. Por ejemplo, Pablo escapó de noche de Damasco. Los discípulos estuvieron en una cárcel y un ángel los sacó, los rescató de noche. Pedro estuvo apresado con cadenas, con guardias alrededor, y un ángel lo rescató de noche. Entonces la noche simboliza salida. Y vimos cómo Pedro negó al Señor en una de las vigilias de la noche. Ahora, estamos haciendo la relación de que para Dios un año es como 1000 días. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso quiero que lo dejemos sentado esta noche como una base. Hasta el momento le estoy dando las bases en las cuales nos vamos a centrar para estudiar el tema de hoy. El Salmo 94, que dice que para Dios un día es como 1000 años es como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, lo encontramos 1600 años después, hablando acerca de lo mismo al apóstol Pedro. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y aquí nos dice Pedro, no puse el texto, ¿verdad? Porque todos lo conocemos. Pedro dijo, no ignoréis esto, que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, cuando encontramos, amados, en un lapso de 1600 años, a 2 personajes distintos, hablando el mismo tema, es porque esta es una base, una regla para poder interpretar el curso de la historia. Porque cualquiera podría decir, pastor, es que cuando el salmista dijo eso, estaba hablando en un lenguaje figurativo, en el sentido de que muchas veces nosotros decimos, tal situación me ha parecido una eternidad. He estado enfermo y me pareció que fueron como 1000 años.
he tenido problemas que no he podido solucionar, pero me parece que han sido miles de años. A veces usamos ese tipo de lenguaje, pero sabe una cosa, este no es el caso. No es este lenguaje que están utilizando acá. Y lo confirmamos por Pedro, ¿verdad? Pedro está confirmando lo que el salmista escribió 1600 años en el Salmo 94. Entonces, ya esta es la segunda base que vamos a tomar para poder entender lo que esta noche le quiero explicar. Y que usted se dé cuenta qué es eso de el año agradable del Señor. Tercera base. ¿Recuerda usted que ya encontramos en la Biblia cuando Dios nos da claves de cómo Él habla de días, pero lo convierte en años? Y eso lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 9, donde nos da la señal de las 70 semanas de Daniel. Y esa señal tenía que ver con que Dios le dice a Daniel lo que tenía para su pueblo, porque Daniel descubrió que ya tenía 70 años de estar allí cautivos en Babilonia, y él necesitaba inquirir qué es lo que venía. Y el Señor le dice, para tu pueblo Israel hay 70 años, y por eso Israel es como un reloj profético. Hay 70 años que comienzan cuando el rey Ciro va a dar una orden para restaurar Jerusalén. Y esos 70 años, amados, le dijo el Señor a Daniel por medio del ángel, en ese lapso va a ser un lapso de 7 semanas. Y sabe que 49 años después de que Ciro dio esa orden, se estaba cumpliendo. Entonces encontramos que una semana Dios la está convirtiendo en semana de años. Y a partir de ahí le dice el ángel a Daniel, van a pasar 62 semanas más donde al Mesías, al príncipe, se va a entregar su vida, va a ser muerto. Entonces tenemos ya 7 semanas, 49 años donde se restauró Jerusalén, y luego 62 semanas más de años que juntas hacen 69 semanas. Ahora, 69 semanas de años, 69 por 7. Haga usted ahí la multiplicación. Y queda pendiente una semana que son 7 años, que es la semana de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, amados, el reloj se ha parado después de Cristo, porque ha dejado un tiempo que se llama tiempo de gracia, después de la muerte de Cristo, donde nosotros somos salvos. Y cuando el Señor toque las trompetas y nuevamente regresemos o seamos llamados a su presencia, esa última semana de 7 años comienza nuevamente el reloj a funcionar, el cronómetro, para que se cumplan las 70 semanas. Porque esto tiene que ver con Israel. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque esta es una base para que nos demos cuenta que Dios convierte días en años, y cuando habla de que para Dios un año o un día son como 1000 años, necesitamos ponerle atención como una regla escatológica para poder identificar los mensajes, los códigos que el Señor nos ha dejado en su palabra. Muy bien, dicho esto, vamos a entrar y ponga atención a lo que yo le quiero esta noche dejar en su corazón. Dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 3, pero nosotros que hemos creído entraremos en ese reposo, pues en alguna parte de las Escrituras se dice del séptimo día, Dios reposó de todo su trabajo el séptimo día. ¿Sabe? Y usted conoce muy bien que Dios creó todo lo que existe en 6 días. Creó desde la separación de las tinieblas con la luz hasta todo lo que es la naturaleza, las estrellas, el sol, la luna, la hierba, los árboles, los animales y el hombre al 6º día. Dios ahí cesó de su obra. Y dice la Biblia que descansó o que reposó. Esa palabra reposar en hebreo es sabbat o Shabbat, le dicen algunos, ¿verdad? El Shabbat se escribe S-A-B-B-A-T-H.
el Shabbat o el Sabbat. Entonces, Dios instituyó que al séptimo día Él iba a descansar, o que iba a haber un tiempo de reposo. Y esta palabra reposo tiene muchos significados que lo vamos a ver posteriormente. Ahora, amados, Dios en 6 días hizo toda una obra en esta tierra y luego al séptimo día Él descansó. Y le dije en las bases que estábamos nosotros tomando que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Nos decía el Salmo 94 y también el apóstol Pedro en segunda de Pedro. Ahora, ¿sabe cuántos años llevamos, cuánto tiempo nosotros llevamos de acuerdo a la Biblia, la humanidad? ¿Cuánto tiempo, cuánto es la historia de la humanidad? Llevamos desde Adán hasta este tiempo 6000 años. Y si tomamos esa regla, para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años, entonces ya estamos en el 6º día de Dios. ¿Qué es lo que falta? Falta el 7º día o el día de reposo. Y eso es lo que nos habla la Biblia cuando nosotros nos referimos, o la Biblia nos habla en Apocalipsis acerca del milenio. 1000 años donde Cristo va a gobernar y va a reinar físicamente en un trono en Israel, en Jerusalén, y las naciones le van a adorar. Entonces, amados, ¿qué tan cercano estamos de entrar a ese tiempo de reposo? ¿Sabe qué es lo que estamos esperando? Un tiempo, o estamos esperando un evento que la Biblia lo llama el arrebatamiento y que nosotros le hemos denominado también el rapto de la iglesia. ¿Y por qué el rapto de la iglesia? Porque Dios nos va a arrebatar, Dios nos va a raptar de esta tierra, nos va a sacar de esta tierra. Entonces, amados, ¿qué es lo que estamos esperando para entrar en ese 7º día, en ese reposo de Dios? Estamos esperando el arrebatamiento. Y usted me dirá, pastor, pero ¿de dónde saca usted de que tenemos 6000 años de historia? Que la humanidad tiene 6000 años de historia. Bueno, lo sacamos de la Biblia, hermano. Y quiero leerle, hermano, no se lo voy a explicar, solo se lo voy a leer para que quede ahí grabado y usted después haga la suma. Porque hay hombres de Dios, hermanos, que usted sabe que estudian cada coma, cada punto, cada jota, para escudriñar y para buscar los tiempos que estamos viviendo. Tome nota y saque su calculadora. Se lo voy a dictar nada más y usted saca su calculadora y saca la cuenta en su casa. Por ejemplo, dice, desde el año que Dios creó a Adán como el comienzo, Génesis 5, 3 al 29, suman 1056 años, hasta que Lamed engendró a Noé, y luego Noé tiene 600 años, al comenzar el diluvio, según Génesis 7, 11. Desde la creación de Adán hasta el diluvio transcurren 1656 años. Matusalén vivió 969 años. Si sumamos 969 años, nos dan 1656 años. Seguimos. Génesis 11, del 10 al 24 dice, muestra que 2 años después del diluvio, Sem engendró a Arfaxad, y sumamos sucesivamente hasta el nacimiento de Taré, padre de Abraham, 220 años, y tenemos 1878 años. Sumamos hasta la muerte de Taré 205 años, según Génesis 11, 32, y tenemos 2083 años. Esto es cuando Abraham salió de Aram, Hechos 7, 4. Abraham sin H tenía 75 años cuando se fue de Aram, según Génesis 12, 4. Abraham tenía 99 años cuando Dios hizo el pacto de la circuncisión con él, según Génesis 17, del 1 al 10. Sumamos 24 años más y llevamos 2107 años, según Gálatas 3, 16, 17 y Éxodo 12, 40, muestran que desde el pacto de Dios con Abraham hasta el pacto del Sinaí transcurren 430 años. El pacto de Sinaí coincide con el año en que Israel salió de Egipto. Llevamos entonces 2537 años.
Libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1, desde el éxodo de Israel, desde Egipto hasta el 4.º año del reinado de Salomón, transcurren 480 años. Con estos 480 años llevamos 3017 años. El 4.º año del reinado de Salomón es en el 966 a.C. Entonces, para llegar a nuestro año cero, sumamos 966 años. Entonces Adán y Eva habrían sido creados 3.983 años del año cero. Si sumamos 2021 años después de Cristo, hasta nuestra fecha, llegamos a la suma de 6.004 años desde que Dios creó a Adán y a Eva. ¿Cómo le quedó el ojo, como dicen los mexicanos? Por eso le digo, no me voy a volver loco si trato de comenzar a hacer la suma, pero estos son estudios que hombres dedicados a estos han hecho y han descubierto que llevamos 6.004 años de historia. Y como para Dios 1.000 años son como un día, en la historia de Dios llevamos 6 días. ¿Y qué es lo que falta entonces? Entrar en el 7.º día, entrar en el reposo de Dios. No sé si hasta acá usted me va captando lo que le quiero transmitir y si me está entendiendo o lo estoy confundiendo. Según los hebreos, según los judíos, según su calendario, ellos llevan 5.781 años. Y esto también es bastante complejo para poderlo explicar por qué ellos dicen que llevan esta fecha. Pero sea lo uno, sea lo otro, amados, estamos ya en el 6.º día de nuestra historia. Ahora, le dije que el tema se llama el año agradable del Señor. ¿Y qué tiene que ver con escatología? Cuando Jesús lee aquel texto en Isaías 61 y que habla de él y que dice que para eso fue escogido, para eso fue ungido y para eso fue consagrado, hay dos cosas de las que el Señor Dios, Jesús, específicamente nos habla y que tienen que ver con los tiempos escatológicos. Dice en el versículo 18 de Lucas 4, que Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Y vamos a analizar primeramente esto. Cuando Jesús habló acerca de pregonar libertad a los cautivos, ¿a qué se estaba refiriendo? Entonces, vamos a revisar esto. Según Éxodo capítulo 21, versículo 2, lo vamos a leer, dice así: si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7.º saldrá libre de balde, o saldrá libre sin costo. Amados, Dios instituyó en primer lugar que cada semana Israel debería tener un día de reposo, el 7.º día, lo que ellos le llaman el Shabbat. Pero sabe que también Dios instituyó un Shabbat de años, una semana de años. Recuerda que ya vimos esa base, las 70 semanas de Daniel. Y ese Shabbat de años le llaman el Shabbatón, ¿verdad? ¿Y qué sucedía en ese Shabbatón o qué sucedía en ese Shabbat de años? Al 6.º año, los judíos debían de tener un año de reposo, debían dejar reposar la tierra, no tenían que labrarla, no tenían que cultivarla, la tierra necesitaba recuperarse porque la tierra también necesitaba tener reposo. Si compraban un siervo que fuera hebreo, iba a servir por 6 años, pero al 7.º año tenía libertad. Por eso Jesús dijo en Lucas 4, 18, que Él vino a dar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos. Entonces ahí nos damos cuenta que el Señor vino a declarar que en esta regla que estamos tomando de 6.000 años o de 6 días escatológicos, la obra que Él vino a hacer era para que el 7.º día, que ya estamos a punto de entrar, los cautivos fueran libertados, los esclavos fueran libertados. Ahora usted me dirá, pastor, pero eso nos está hablando de los tiempos antiguos.
eso nos está hablando de esa costumbre de la esclavitud en aquellos tiempos en Israel. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿No somos nosotros cautivos del sistema? En Cristo somos libres, porque su palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y seremos verdaderamente libres en Él. Y por eso estamos dando esta enseñanza, para conocer la verdad. Pero ahora dígame usted, en este momento, este mismo día, hay una ley que dice que a las 10 de la noche, si usted anda en la calle, usted puede ir preso, porque hay un toque de queda de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces el sistema, mis amados, nos ha hecho cautivos. Este mismo problema que estamos nosotros atravesando, que le llaman COVID-19, que ya hemos hablado, amados, que ha sido una estrategia, ha sido un plan de las tinieblas, que lo han tirado así. ¿Para qué? Para mantener cautivo al ser humano. No nos han metido en nuestras casas por meses. No nos han puesto reglas y nos han dicho: usted va a salir a comprar alimentos solo en un día, el día de su último dígito de su identidad. No nos han dicho, amados, que en los templos no se permiten más de 50 personas o el 20% de la capacidad de los templos para adorar a Dios, para alabar a Dios. Y no, amados, muchas personas se están quedando en casa porque le tienen miedo al virus. Entonces somos cautivos del sistema. Somos cautivos, hermanos, de toda una agenda. Somos cautivos de todo un enredijo ahí, una telaraña que las tinieblas han elaborado para mantenernos ahí prisioneros. Entonces, amados, estamos en ese tiempo de 6 días, en ese tiempo de 6,000 años, pero muy cercano está que entremos a ese tiempo de reposo. Muy cercano está. Y por eso la pregunta acerca del tema: ¿qué tan cercano está el día y la hora que nadie conoce? Que lo dijo Cristo. ¿Qué más pasaba en este chabatón? El Levítico 25:21 dice: entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Aquí Dios le está diciendo a su pueblo: miren, quizás ustedes tengan algún temor de que al no trabajar la tierra no van a tener sustento, pero el 6º año, cuando paren y entren al tiempo de reposo, yo les voy a mandar mi bendición el 6º año, el 7º año, y aun cuando regresen el 8º año, para 3 años. Estas son las reglas, las leyes de Dios para la celebración de este chabatón o de ese chabat de años, semana de año. Ahora, amados, en este 6º año o en este 6º día, Dios nos va a enviar una bendición. Y por eso nosotros creemos en lo que dice Pablo en Tesalonicenses, que Dios nos va a rescatar de este sistema al 6º año, para que después pasemos a ese tiempo de reposo llamado el milenio. ¿Qué más sucedía en este chabatón? Éxodo 24:16 dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Aquí encontramos nuevamente a Dios dándonos pistas. Y cuando Dios llama a Moisés, dice que por 6 días Dios lo cubrió, pero al 7º día Dios lo llamó. Ahora, yo ya le he dicho a usted que se haga preguntas cuando lea algo en la palabra, y eso es lo que hago yo. Y mi pregunta es: ¿por qué no fueron 4 días? ¿Por qué no fueron 5 días? ¿Por qué no fueron 8 días? Y Dios lo llamó al 9º día.
sino que aquí encontramos que Dios por 6 días lo cubrió con su nube y al séptimo día se lo llevó. Al séptimo día dice que lo llamó en medio de la nube. Ahora, ¿cuál es el mensaje acá? Y quizás lo puse un poco pensativo cuando le dije que éramos cautivos del sistema. Pero ¿sabe una cosa, amados? Aunque el sistema quiera mantenernos cautivos y aunque estemos nosotros metidos en esa telaraña donde tenemos nosotros que enfrentarnos a todas esas cosas que se nos imponen, y quiero también avisarle que pueden venir cosas más tremendas en contra de la palabra de Dios, como aborto, como legalización de la inmoralidad, ¿verdad? Y usted ya sabe a qué me refiero. Esas cosas pueden venir y obligarnos a que las aceptemos. Nos pueden decir a nosotros los pastores, miren, ustedes tienen que casar homosexuales y lesbianas. Pero sabe una cosa, si nos mantenemos fiel, el Señor nos va a cubrir en este tiempo de oscuridad. Así como esa nube cubrió a Moisés por 6 días, Dios en este tiempo histórico, amados, de 6 días, de 6,000 años, aquellos que han estado con Dios, y nosotros lo podemos encontrar en las Escrituras, Dios siempre los guardó, Dios siempre los cubrió, Dios siempre, según dice el Salmo 91, con sus alas los protegió. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su cobertura. Entonces, aunque el sistema quiera, hermanos, hacernos, o que aparente que tiene el control, quien tiene el control es Dios, y Dios nos va a guardar. Mateo 17:1. 6 días después dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Sabe que esta palabra tomó, a mí yo la relaciono bastante con arrebatamiento? Y usted dirá, pastor, no sea usted está obsesionado con la escatología. Y no dijo Jesús, 2 estarán durmiendo en la cama, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces esa palabra tomar es un símbolo de arrebatamiento. Y aquí encontramos a Jesús al 6º día tomando a sus discípulos. Y aquellos discípulos entrando en una dimensión que no era la dimensión terrenal, porque Jesús se transformó, Jesús se transfiguró, sus vestidos se volvieron blancos, dice la Biblia, y dicen los escritores de la Biblia, los apóstoles, como ninguna blancura, como ningún lavador en la tierra puede dejar un vestido blanco. Entonces aquí encontramos que al 6º día aquellos hombres fueron tomados y penetraron a otra dimensión. Una dimensión donde vieron a Jesús, donde vieron a Moisés y vieron a Elías que estaban en el cielo, manifestándose aquí en la tierra, abriéndose un portal entre la dimensión cielo y la dimensión tierra. ¿Y sabe qué más, amado? Que Pedro ahí confundido habló y dijo, Señor, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y sabe que una voz del cielo le habló y le dijo a Pedro, Pedro, escucha al Señor, escucha a Jesús. Entonces lo que le quiero decir es que en esa dimensión escuchamos la voz de Dios penetrando y conectándose al 6º día con aquellos hombres que el Señor los tomó para que estuvieran ahí. ¿No cree usted que esto también es un mensaje? Esto es un símbolo, un guiño de ojo que nos está diciendo que le pongamos atención al 6º día y a las cosas que pasan al 6º día. Y nosotros estamos en el 6º día. Juan capítulo 11, versículo 6. Jesús, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Nuevamente el simbolismo del 6º día. Usted conoce la historia. Aquella familia que Dios amaba, a Marta, María y a Lázaro, que vivían en Betania, lo mandaron a buscar las hermanas porque Lázaro estaba enfermo y ya tenía 2 días de estar enfermo. Y el Señor dijo, esa enfermedad no es para muerte. Y se tardó 4 días en llegar porque cuando llegó Jesús ya tenía 4 días sepultado. Entonces, 4 días sepultado más 2 días enfermo, tenemos 6 días. ¿Y qué pasó cuando Jesús llegó a ese 6º día? Hubo resurrección de los muertos. Y no dice la Biblia, amados, que cuando y nos encontremos en ese tiempo de arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que estemos vivos, hemos quedado, dice que seremos levantados juntamente con ellos y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Gloria al Señor. No sé si usted se alegra por esto, hermano, pero son tremendas claves que el Señor nos ha dejado en su palabra para que nos demos cuenta que 6 días proféticos son tiempos finales, son tiempos de estar listos, son tiempos de estar preparados, porque en cualquier momento vamos a ser levantados, vamos a ser arrebatados y luego vamos a entrar en un tiempo de 7º día, que es un tiempo de reposo o es un tiempo de Shabbat. Deuteronomio 31:10. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. Aquí ya Moisés estaba a punto de irse con el Señor, porque Dios no le permitió ir a la tierra prometida. Ya todos conocemos la historia. Y Moisés está instituyendo aquí una orden que tenían que seguir. Que en ese tiempo del Chabatón, al 6º año, tenían que recitar la palabra. Tenían que recitar la palabra. Ahora, me llama la atención que Moisés les dice, pero tiene que ser en la fiesta de los tabernáculos. Ahora, la fiesta de los tabernáculos, eso, usted sabe que las fiestas, que son 7, que el Señor instituye en su palabra, nos hablan de Cristo. La Pascua nos habla de Cristo, de su muerte, los panes sin levadura, nos hablan del cuerpo de Cristo, las primicias de la resurrección de Cristo. El Pentecostés nos habla de la venida del Espíritu Santo. Luego tenemos, amados, la fiesta de las trompetas, que nos hablan del llamado cuando suene la trompeta, del arrebatamiento. Y luego tenemos el tabernáculo. Y el tabernáculo es un símbolo de Cristo en el milenio, en el 7º día. Y luego encontramos la fiesta del perdón o el Yom Kippur. Esas son las fiestas que el Señor dejó. Ahora, en ese 7º día es el tiempo del milenio, después de 6 días. Y sabe que la Biblia dice que Jesús, cuando nació, vino a tabernaculizar con nosotros. Aquí encontramos otra clave que nos habla de que después del 6º día Jesús viene a estar con nosotros y viene a tabernaculizar. Salomón, según 2 libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 18, levantó un trono, y ese trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado en el trono. Nuevamente encontramos aquí clave de que vamos a pasar escalones o estadios o periodos históricos de 6 gradas hasta llegar al trono, a Jesús gobernando en el 7º día aquí en la tierra. Gloria al Señor. Entonces, amados, todo esto que hemos visto son como mensajes, son como señales que Dios nos ha dejado para que podamos distinguir que según sus planes
Y como vimos al principio, el orden que Él dejó de la historia de la humanidad tiene que ver con 6 días, con 6,000 años, y que luego de eso viene un tiempo de reposo donde Cristo va a gobernar en esta tierra. También encontramos, amados, que los estudiosos de la Biblia han encontrado que hay 7 periodos históricos donde Dios ha tenido trato con la humanidad que le ha llamado las dispensaciones, y son 7. Y encontramos la dispensación de la inocencia, trato con Adán, la dispensación de la conciencia, cuando Dios dejó, hermanos, que los seres humanos pudieran distinguir entre lo bueno y lo malo por medio de su conciencia. Después del pecado de Adán y Eva, el gobierno humano, cuando el ser humano comenzó a regirse en estados, ¿verdad? Lo vimos en la Torre de Babel, ahí comenzó todo ese diseño. La dispensación también de la promesa, le encontramos con Abraham, Dios dándole la promesa a Abraham, la dispensación de la ley, cuando Moisés recibe la ley de Dios para su pueblo, y estamos en la 6ª dispensación, que le llamamos o le llaman la dispensación de la gracia. ¿Desde cuándo? Desde Jesucristo, 2000 años, 2021 años. Entonces estamos en el 6º periodo histórico donde Dios tiene tratos con el hombre. Y después de este trato llega, hermanos, el arrebatamiento. Y luego del arrebatamiento pasamos al milenio, que es la 7ª dispensación, Jesús gobernando en esta tierra. Ahora, pastor, pero usted nos habló de que cuando Cristo en Lucas 4, del versículo 18 en adelante, comienza a hablar de lo que Él vino a hacer, de lo que fue consagrado para hacer, ungido para hacer, que esa declaración del año del Señor tiene que ver con estos tiempos de 6,000 años, y que nos iba a explicar eso. Sabe que no creo que me quede tiempo, pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Solo quiero darle algunos textos que nos van a servir de base para la próxima semana. Isaías 61:2. Esto fue lo que Jesús tomó para leer. Dice así, que vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Y cuando Jesús lee esta parte, lo dijo así: Él vino a predicar el año agradable del Señor. Pero ¿sabe qué? Se quedó ahí. Y dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Qué le faltó a Jesús? A Jesús le faltó declarar, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Sabe por qué Jesús no dijo eso? Porque Jesús fue ungido para darnos salvación, para declarar libertad a los cautivos. Pero en la Biblia encontramos en todo el Antiguo Testamento que nos hablan del día de la ira de Jehová. Entonces, esa semana de tribulación y gran tribulación, que son semanas de años, la última semana de la semana 70 de Daniel, ese es el día de la ira de Jehová. Y Jesús se queda hasta el 6º día, hasta que su obra culmine llevándose a su iglesia, a su novia. Y ya en ese periodo corto de 7 años, es Dios quien va a obrar. Es Dios quien va a emitir sus juicios. El día de la ira de Jehová. Entonces, el día de la venganza, Jesús no lo está declarando. Eso le toca a Dios. Pero ya nosotros vamos a estar allá con Él en la boda del Cordero, amados. Entonces, el año agradable de Jehová. La próxima semana vamos a explicar ese día agradable de Jehová, qué tiene que ver con los 6,000 años de historia de la humanidad y qué tienen que ver
con los 120 jubileos que hablan los escatólogos. Pero como ya el tiempo se me ha terminado, lo vamos a dejar la próxima semana a la misma hora, por el mismo canal y bajo su propio riesgo. Gloria al Señor. Vamos a dar unas cortas palabras de oración. Padre, gracias te damos. Gracias porque usted nos ha dejado, Dios, Señor, la oportunidad de poder reconocer los tiempos históricos en los cuales nos ha tocado vivir. Algunas personas, Señor, sienten que estos tiempos son muy malos, que estos tiempos son tiempos donde no desearían haber nacido. Pero nosotros sabemos, Dios, que usted nos ha puesto, Señor, para ver grandes cosas. Señor, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, usted tiene preparadas para nosotros. Y que en este tiempo necesitamos reconocer todas estas señales y todas este orden de los tiempos que usted nos ha dejado para estar apercibidos, para estar listos, para cuando esa trompeta suene, nosotros seamos, Dios, levantados juntamente, Señor, con aquellos que murieron en Cristo, y vamos a ser llevados delante de su presencia. Señor, ayúdanos, Dios, que seamos dignos de ser tomados, Dios, para, Señor, estar delante de su presencia. Toda tentación, ayúdenos, Señor, a superarla. Todo aquello, Señor, que nos quiera desanimar y hacernos volver atrás, Señor, que, Señor, de nuestra vida, Señor, sea quitado. Usted vino a liberar a los cautivos. Vino a pregonar libertad, Dios. Vino, Señor, a darle consuelo a aquel que está enlutado, Dios. Señor, oro por su iglesia, para que su iglesia, Señor, entienda que son tiempos de limpiar nuestras vestiduras y mantenernos, Señor, mi Dios, con nuestras vestiduras blancas, resplandecientes, sin mancha ni arruga. Y que sepamos, Dios, que en cualquier momento escuchamos esa voz que diga, viene el novio, y que podamos tener nuestras lámparas llenas para salir a su encuentro. Gracias, Dios, bendiga nuestra reunión de mañana, Señor, presencial. Y gracias, Dios, por su pueblo. Guárdenos en este tiempo, así como encontramos que usted cubrió con su nube por 6 días a Moisés, que en este 6º día que nosotros estamos viviendo, sea su nube protectora cubriéndonos, Dios. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque es su vara y su cayado que nos infunden aliento. Y estamos bajo la cobertura, Dios, del Altísimo. Ahí moramos, según el Salmo 91. Bendecimos su nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias por habernos visto. La invitación para mañana, amada iglesia, a las 7 de la noche, presencialmente en este templo. Véngase con su mascarilla, y si no tiene ninguna, no se preocupe, aquí le vamos a proporcionar una, le vamos a proporcionar un poquito de hiel. No tenga temor, las sillas están desinfectadas, tenemos un espacio bastante apropiado y estamos siguiendo todas las medidas posibles, ¿verdad? Para que usted no tenga temor, ¿verdad? Sabemos que Dios nos guarda, pero nosotros necesitamos hacer también nuestra parte. La transmisión por Facebook mañana desde las 7:30 de la noche, y también puede ver estas prédicas en nuestro canal de YouTube, Misión Pastoral Las Guacamayas. Que Dios les bendiga.